programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo en España, efectivamente, de cara a las nuevas elecciones y por qué se está llamando a nuevas elecciones. Por eso es que hoy tenemos un invitado de carácter internacional y una invitada nacional. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volverles a saludar en una edición más de Sobre la Mesa. Como Marcela les indicó, hoy estaremos conversando sobre el futuro de España de cara a las elecciones del próximo 26 de junio. Y para eso hemos invitado a don Manuel Alcántara. Él es director de Flaxo en España y profesor catedrático de la Universidad de Salamanca, experto en estudios de América Latina. Don Manuel, un gusto tenerlo acá con nosotros. El gusto es mío y muchas gracias por su amable invitación. Y también nos acompaña Ilka Treviño, es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas y además la subdirectora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ilka, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí, sobre todo con nuestro invitado especial, el señor Manuel Alcántara. Y bien, como ya estamos acostumbrados y acostumbradas, vamos a ir a escuchar nuestra cápsula introductoria y regresamos en unos breves instantes. Ya volvemos. En España, después de la caída de la dictadura de Francisco Franco en 1975 y la vuelta a la democracia representativa, se dio un fuerte bipartidismo entre el Partido Popular, de centro-derecha, y el Partido Socialista Obrero Español, de centro-izquierda. España ha sufrido numerosos y turbulentos cambios políticos y económicos en los últimos años. Fue uno de los países que más sufrió consecuencias de la crisis económica del 2008-2009, dejando a millones de personas desempleadas. Este panorama, sumado a grandes escándalos de corrupción, ha provocado un descontento popular hacia los partidos políticos dominantes. El descontento que tenía un gran sector del pueblo español hacia los gobernantes era evidente en movimientos como el 15M y finalmente se vio reflejado en las elecciones generales del 20 de diciembre del 2015, donde se dio una gran pérdida de apoyo a los dos partidos mayoritarios. Dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, se fortalecieron y por primera vez tuvieron una representación considerable en el Congreso. Esta situación dejó muy fragmentada la Cámara de Diputados. Según el sistema electoral español, regido por una monarquía parlamentaria, una vez definidos los y las diputadas, el rey propone un candidato o candidata para la presidencia. El candidato expone su programa de gobierno y solicita la aprobación del Congreso, del que necesita una mayoría absoluta en una primera votación o una mayoría simple en la segunda. Si un candidato no consigue suficiente apoyo del Congreso en la segunda votación, se tramitan las propuestas de otros postulantes. Para este año, el rey Felipe VI propuso como candidato a la Cámara a Mariano Rajoy, actual presidente de gobierno. Sin embargo, muchos sectores de la Cámara reclaman un alto grado de corrupción en el actual gobernante y consideran sus acciones como políticas de austeridad, con resultados nefastos. Por tanto, Rajoy no recibió el apoyo mayoritario del Congreso. Posteriormente, se intentó la negociación de una coalición progresista, y el rey atendió la solicitud de proponer a Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, la alianza no se concretó, y Sánchez tampoco obtuvo la mayoría de votos requerida. Al no lograrse ningún acuerdo en la Cámara, el 3 de mayo del 2016, en el Boletín Oficial del Estado, se decretó la disolución de las Cortes y se hizo convocatoria a nuevas elecciones generales, tal y como se establece en la Constitución española. Las nuevas elecciones generales se llevarán a cabo el 26 de junio del presente año, dejando sobre la mesa muchos cuestionamientos. ¿Es esto síntoma de ingobernabilidad? ¿Qué pasa mientras España no tiene presidente? ¿Cuáles son las proyecciones y preocupaciones en esta nueva ronda electoral? Acompáñenos en el programa de hoy a conversar sobre el tema. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre el futuro de España de cara a este nuevo proceso electoral el 26 de junio.
Don Manuel, quisiera iniciar preguntándole las características de este sistema político español, que es muy distinto al sistema político que por lo menos en Centroamérica y en Costa Rica estamos acostumbrados a conocer. ¿Nos podría explicar cuál es la estructura fundamental del sistema político español y ese tipo de funcionamiento que hace que, aunque haya habido elecciones, no ha sido posible constituir un gobierno? En efecto, son dos sistemas muy distintos y que representan ambos dos tradiciones a la hora de articular la política. El sistema político costarricense lo llamamos o lo incorporamos en el ámbito del presidencialismo, mientras que el sistema político español lo es en el ámbito del parlamentarismo. ¿Qué significa uno y otro? El sistema presidencial de Costa Rica es muy claro, la ciudadanía elige a un presidente y en el mismo acto electoral elige una asamblea legislativa. Ambos son dos procesos totalmente independientes y luego en el actuar político de cada día sendos poderes tienen perfectamente delimitadas sus capacidades, ¿no? De alguna manera se rige bajo la idea clásica de la separación de poderes. Por el contrario, en España solo hay unas elecciones. En España, lo mismo que ocurre en el caso del Reino Unido, por ejemplo, elegimos un Congreso de Diputados, en este caso compuesto por 350 diputados, y que debe este Congreso elegir al Gobierno. Es decir, en virtud de las distintas correlaciones de fuerzas, en virtud de las distintas mayorías que se crean en ese Congreso, los diputados eligen un Gobierno. Este Gobierno está permanentemente, depende permanentemente del Congreso de los Diputados, de tal manera que el Congreso de los Diputados puede hacer caer al Gobierno a través de lo que se llama una moción de censura. Esto supone que no hay una división de poderes como la que se da en el ámbito del presidencialismo, es decir, en el ámbito de Costa Rica, y hay lo que también en algún momento Montesquieu dijo que era una especie de confusión de poderes. Entonces, lo que los españoles estamos haciendo en la próxima fecha es elegir este Congreso de los Diputados, que a su vez tiene que elegir un gobierno. Don Manuel, y en ese marco, ¿qué papel juega la monarquía? Porque para países donde no tenemos, ¿verdad?, esa figura, es un poco, ¿verdad?, difícil entender realmente cómo se inserta dentro de este sistema presidencialista un rey. Bueno, el rey en este caso tiene un papel de árbitro, es decir, es el que de alguna manera hace como si dijéramos de presentador, incluso más que de árbitro, de presentador de los jugadores, ¿no? El rey tiene que limitarse, tiene que ceñirse a un procedimiento muy tasado por la Constitución, que es realizar consultas con las distintas fuerzas parlamentarias que han sido elegidas y, una vez escuchadas las fuerzas parlamentarias, proponer a un candidato o candidata a la presidencia de gobierno. Y esa es estrictamente su misión. Sí. Ilke, en ese contexto, don Manuel ahora nos dice, el sistema político español convoca elecciones, efectivamente, la gente vota por un Congreso de Diputados y de Diputadas, y es a lo interno del Congreso que se elige al gobierno. ¿Cómo funciona esa estructuración de candidaturas a lo interno? ¿De dónde es que surgen las candidaturas? ¿Y cuáles son, digamos, el número de votos que se requiere para poder elegir este gobierno? ¿Y cuál es el proceso que se lleva a cabo? Bueno, es interesante notar que en el caso de un sistema parlamentario, las candidaturas representan a sus circunscripciones, es decir, a los territorios, ¿verdad? Entonces, va a existir un número, un tamaño de diputados que se eligen por circunscripción, y vamos a decir que en el caso español, aunque tiene un sistema proporcional, tiene un efecto o ha tenido históricamente un efecto bastante mayoritario, es decir, había favorecido un sistema bipartidista, porque a pesar de que había un sistema proporcional, tiene, digamos, un sesgo hacia elegir diputados de los partidos más fuertes. Para estas elecciones, vamos a decir que ese sesgo sufrió alguna alteración, ¿verdad?, y permitió que nuevas fuerzas políticas, en este caso dos partidos que entran en escena, como son Podemos y Ciudadanos, ganaran un número importante de representantes al Poder Legislativo, lo que los hace participar de la contienda
para poder decidir digamos, la formación de gobierno. Sin embargo, bueno, como es la razón por la cual se va de nuevo a elecciones, no se pudo poner de acuerdo para formar gobierno. Paralelamente, habría que decir que la teoría normalmente lo que nos señalaba es que los parlamentarismos tienden más fácilmente a formar gobierno y además facilita los procesos de negociación. Lo que nos enseña este caso es que el parlamentarismo, incluso cuando tiene una tendencia a ser mayoritario, también puede fragmentar el sistema de partidos, ¿verdad? El caso español en este sentido podría ser una lección importantísima, ¿verdad? También se puede partir el sistema de partidos y además se puede encontrar en la tesitura de no formar fácilmente gobierno, como es el escenario, ¿verdad? De hecho, si la situación queda tal como en la primera elección, podría esperarse una tercera convocatoria. Déjeme preguntarle ahí en ese contexto ya de elegimos diputados, diputadas, hay un Congreso que es muy diverso, como usted lo acaba de decir, pero y no quisiera adelantar esa parte, pero el tema es cómo se eligen, digamos, las personas que pueden llegar a ser gobierno, ¿verdad? Esa parte de ahí es quizás lo que nos gustaría profundizar en este momento. Dice usted con respecto al gabinete. Exactamente. Bueno, el gabinete también es un proceso negociador, incluso en un sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos fragmentado, la estrategia de formación de gobierno se tiene que reflejar en el nombramiento de los ministros o los miembros del gabinete. Entonces, imaginémonos que en este caso necesitaríamos 2 partidos que se pongan de acuerdo y un partido que se abstuviera. Entonces, la estrategia ahí sería los partidos que van a formar gobierno van a ceder carteras de gobierno uno a otro para poder consolidar la coalición de gobierno y a la vez a quienes se abstienen también los van a mandar a representar esta formación. Es decir, el gabinete representa o encierra la propia estrategia de formación de la coalición, es un espejo. Los partidos que finalmente deciden formar gobierno van a nombrar a sus ministros y al tercer socio, por así decirlo, en los puestos ministeriales. Don Manuel, en ese marco, efectivamente, es muy importante la elección de los diputados y diputadas en un sistema parlamentario, evidentemente. Sí. O sea, ¿cuál es el nivel de responsabilidad, de rendición de cuentas que tienen estos diputados y estos diputados? ¿Qué mecanismos existen de cara a las personas que los eligieron, ya que es proporcional según las condiciones, digamos, y las localidades? ¿O es, digamos, bajo el nivel de rendición de cuentas por la risa que se acaba de... Sí, en efecto, es muy bajo porque el sistema español es de listas cerradas y bloqueadas. Sí. Por consiguiente, los electores, cuando votamos en una provincia, que es el nombre que tienen las circunscripciones en España, no nos interesa el nombre de los diputados, votamos por una lista del partido. Entonces, bajo esa premisa no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Es decir, uno puede estar escogiendo a una persona con una trayectoria política muy larga, con una trayectoria política intachable, o puede estar escogiendo a una persona absolutamente novediza, una persona que no tiene ningún tipo de experiencia política. Puede estar escogiendo a un futbolista o puede estar escogiendo a un doctor en medicina, ¿no? O sea, en ese sentido hay una demanda en ciertos sectores de la sociedad de que, en favor de que las listas por lo menos se abran, para que los electores puedan escoger individualmente a los candidatos. Y en ese sentido, Ilka, ¿cuáles son las dificultades por las cuales no se ha logrado esa articulación de un grupo de partidos que se pongan de acuerdo para elegir gobierno en España? Bueno, muchas son las razones, ¿verdad? Yo me atrevería, pero me gustaría luego escuchar lo que considera don Manuel, que es el experto en esta materia. Una, para mí, tiene que ver con que los parlamentarismos también sufren un proceso de presidencialización. Y esto es equivalente a una personalización de la política. Entonces, en lugar de ver a los miembros del Congreso negociando ampliamente sobre la formación de gobierno, lo que vemos es la cesión de esa representación en los líderes, ¿verdad? Y los líderes claramente son persecutores de cargos, entonces no es tan fácil ceder el espacio de gobierno a otro socio en virtud de formar gobierno, es decir, en virtud de, ahora sí, llevemos la democracia a su práctica, ¿verdad? Y formemos finalmente lo que la gente está esperando, que es la representación. ¿Puedo hacer una preguntita ahí? En ese contexto que usted me dice, ¿quién lleva, digamos, el liderazgo? ¿El
el partido de gobierno, en este caso el Partido Popular, al frente de Mariano Rajoy, es el que lleva el liderazgo para proponer y luego negocia, o puede haber, digamos, una alternativa desde otros partidos como el PSOE o Podemos o Ciudadanos? Pues en este caso no es el Partido Popular, ¿verdad? En realidad la estrategia del Partido Popular ha sido básicamente permanecer silencioso, pero sí podría ser, por ejemplo, del presidente del Parlamento, la estrategia negociadora, pero no ha sido de esa manera, ¿verdad? Entonces, sí se esperaría un sistema parlamentario ver a las fuerzas políticas haciendo la negociación. Y esto para mí, bueno, lo que yo observo es justamente a los líderes haciendo este reflejo de una negociación fallida, porque finalmente están persiguiendo la posición de los cargos. Don Manuel, ¿quería agregar algo? Sí, ha sido muy interesante el proceso español, como muy bien ha dicho la profesora Treviño, porque formalmente, y hasta ahora había sido siempre así, el líder del partido más votado era el líder que conformaba el proceso o iniciaba el proceso de formación de gobierno. Y en esta ocasión, en enero pasado, todo parecía que iba a indicar, todo indicaba que iba a ser así. Pero el señor Rajoy declinó, que era el líder del partido más votado, declinó esta responsabilidad. Es decir, él dijo que no tenía capacidad de formar gobierno. Entonces, es un caso bastante insólito porque, digamos, en argot futbolero, pasó la pelota al segundo candidato. Entonces, es el segundo candidato, en este caso el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que toma la iniciativa y entonces, después de una negociación con Ciudadanos, él dice que tiene por lo menos una oferta para llevar al Parlamento para ser investido presidente. El Parlamento exige, la Constitución exige dos cuestiones. La primera es que para ser elegido presidente en la primera vuelta de la primera elección que se da, se tiene que tener mayoría absoluta de los diputados, es decir, 176 diputados. El Partido Socialista no llegaba a esa mayoría, estaba como 20 diputados por debajo de esa mayoría. Entonces, eso significaba que se abría una segunda votación, 24 horas después. Y en esa segunda votación, el candidato a presidente de gobierno, para ser elegido, tiene que tener más votos positivos que negativos, lo que indica que un partido grande, es decir, en este caso el Partido Popular, se tiene que abstener. Si el Partido Popular no se abstiene, como es lo que pasó, sino que vota en contra, entonces no hay éxito en esta segunda elección. Voy a quedarme con esa última idea que usted acaba de señalar para profundizarla luego de nuestra primera pausa. Regresamos en unos breves instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre el futuro de las elecciones en España. Segundas elecciones en España después de que los partidos políticos no han logrado ponerse de acuerdo para elegir gobierno. Don Manuel, leí una entrevista suya que le hacen en La Nación en Argentina cuando estuvo el año pasado, en agosto, en Buenos Aires, y usted decía ahí que esas elecciones que acababan de suceder en España no habían demostrado el rompimiento o la transición de toda esa cultura política que se creó después de la dictadura en España. Sí. Pero además usted señala ahí, quizás me gustaría empezar por ese punto, que no solamente hay una transición política, sino todo el modelo económico español está sufriendo una transformación. Claro. Me gustaría que profundizara mucho en esa transformación del sistema económico español y vincularlo con la crisis económica europea y señalar algunas causas que pueden estar influyendo en este cambio político que luego hablaremos. Bueno, la transformación del sistema económico español es una transformación que viene derivada del proceso de integración europea, ¿no? Y sobre todo a partir de la introducción del euro como moneda común, ¿no? En la que España se va a asociar desde prácticamente el comienzo de este siglo, ¿no? Eso condiciona enormemente la soberanía política
del país, porque el país deja de tener una moneda propia y por consiguiente deja de tener una política monetaria propia. Es decir, el país no puede devaluar, no puede jugar con la tasa de cambio para corregir desequilibrios que se puedan dar en la economía. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es un elemento muy importante, ¿no? El segundo elemento es la propia crisis económica, que en el caso español tiene un aspecto muy peculiar, que es la crisis de lo que llamamos en España convencionalmente la crisis del ladrillo, es decir, la crisis en el sector de la construcción. La economía española tradicionalmente ha pivotado siempre en una gran parte sobre el sistema de vivienda y el régimen de construcción de viviendas, y esto había llegado a generar una burbuja inmobiliaria que empezó sobre todo a cebarse a finales del siglo pasado en el gobierno del Partido Popular, el gobierno de José María Aznar, y que continuó a lo largo de toda la primera década del siglo XXI. Esta burbuja inmobiliaria, con la crisis internacional que surge después de la quiebra de Lehman Brothers, estalla, explota la burbuja inmobiliaria, y esto tiene como consecuencia dos problemas. Uno es el incremento del desempleo, es decir, hay miles de trabajadores vinculados al sector de la construcción que pasan al paro, y la segunda, el problema de las hipotecas, es decir, cientos de miles de familias que habían comprado apartamentos con unas hipotecas que atendían a precios absolutamente inflados, son incapaces de pagarlas, y esto genera un escenario de caos, de malestar muy profundo, primero en el ámbito social y luego en el ámbito de las entidades financieras que han dado unos préstamos que no pueden cobrar. Entonces, estos elementos configuran el perfil de la crisis española, de que comienza realmente a finales del año 2008, se extiende ya a partir del 2009 claramente, y que llega prácticamente hasta la actualidad. Ilka, una de las críticas que se hacen en este momento, o tal vez del temor que hay en los diferentes sectores en España y que se plantea, es precisamente que la crisis económica, ¿verdad?, que España no va a crecer, ¿verdad?, al mismo nivel como está creciendo, ¿verdad?, como venía creciendo desde hace un tiempo, y que está muy ligado a que los precios del petróleo se mantienen bajos, ¿verdad?, y ciertas condiciones, internacionales que efectivamente generan, buenas condiciones para el crecimiento de España, pero que lo que está sucediendo en este momento, no poder hacer gobierno, más que, ayudar a paliar con la crisis, más bien es una mala señal. ¿Qué podríamos responder a eso? Bueno, claramente es una mala señal, ¿verdad? La no formación de gobierno nos indica un escenario completamente inestable. Máxime que tampoco sabemos si se va a formar gobierno tras las segundas elecciones tan fácilmente. Pero a mí sí me gustaría señalar, quizá, un poco, algunos autores han señalado, como, el difunto San Pedro, sobre todo. En algunas circunstancias parecería que las posibilidades de los gobiernos para gestionar la crisis económica, especialmente en Europa, pero también lo estamos viviendo en la región latinoamericana, se escapa realmente a las posibilidades internas de poder tomar medidas económicas independientes, ¿verdad?, o propias, autónomas, no sé cómo denominarlo. Entonces, cada vez nos encontramos en una circunstancia en la que los gobiernos están dependiendo, ¿verdad?, de organismos internacionales para poder tomar estas decisiones. Y yo creo que esto es el escenario europeo, ¿verdad? Este es el escenario europeo. Don Manuel, y en ese contexto me gustaría que pudiera ayudarnos a entender que en medio de esta crisis, de esta incapacidad de los estados para poder resolver por sí solos la crisis, se han tenido que asumir decisiones que vienen prácticamente de afuera, como usted lo señalaba, y eso ha tenido un impacto no solamente en la clase política, que además se han descubierto, serios casos de corrupción, y además un descontento de la gente. Y eso creo que ha hecho, variar el escenario o el panorama político español. ¿Nos podría ayudar a comprender cuál es el impacto de la crisis y de estas decisiones en la rearticulación de la elección que la gente hace de sus candidatos o candidatas? Claro, como usted puede recordar, uno de los efectos
de esta situación de malestar que se empieza a vivir a partir del año 2009 se traduce en un alto grado de movilización en la calle, en este fenómeno que llamamos el fenómeno de los indignados y que va a ocupar las plazas de las ciudades españolas en mayo del año 2011. Este proceso de movilización, que es un proceso de movilización que excede a los partidos políticos, de hecho, la gente que se moviliza en las calles no quiere que haya ningún partido político ni ningún representante de los partidos políticos con ellos en la calle, va a ir adquiriendo un nivel y una intensidad en el propio proceso de movilización que será las bases para la gestación del nuevo sistema de partidos que tenemos ahora, ¿no? En aquel momento, fuerzas del establishment político decía a los indignados, decía, bueno, si ustedes quieren protestar, hagan un partido político, ¿no? Bueno, y ellos tomaron este reto y crearon un partido político, ¿no? Que es hoy en día el mundo complejo, porque no es solo el mundo de Podemos, es un mundo que además tiene unas singularidades autónomas en cada una de las regiones y de las autonomías del país, en una oferta, en una nueva oferta política que es la que ha tenido un importante éxito en los últimos años y que probablemente para las elecciones próximas, según se estiman las encuestas de opinión pública, va a ser la segunda fuerza. Este es un elemento de cambio muy importante en el sistema de partidos. Pero, dicho esto, conviene no olvidar un tema que a veces en América Latina es un tema menos comprendido, que es el tema de las autonomías españolas y las dificultades que existen en España para configurar un demos único, un demos español, ¿no? Porque hoy es cuestionado por ejemplo, por catalanes o en menor medida, pero también de manera importante, por vascos, ¿no? Y este es otro elemento que añade más complejidad al proceso político español. Don Manuel, ¿y qué consecuencias puede traer no cumplir con lo prometido a la Unión Europea en términos económicos? Porque, bueno, leía ayer precisamente que efectivamente el déficit, según lo que había planteado el gobierno español, no podía ser mayor de 4.2% y que ya va llegando a 4.5, 4.6. O sea, de cara a las condiciones que está en este momento el gobierno, el no cumplir con lo establecido. Es muy claro, una multa, y una multa muy importante, una multa de cerca de 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros. Es decir, en el fondo, la multa de 7.000 millones de euros, es decir, tiene usted que recortar en X meses 7.000 millones de euros. Y esto supone pues una política de austeridad muy fuerte, muy dura, ¿no? O sea, ¿iríamos un poco hacia lo que pasó en Grecia o estoy pues sí, siendo claro. muy exagerada? No es tan grave como en Grecia, porque en Grecia hablamos de cantidades muchísimo más, más grandes, pero sí, evidentemente. Ilka, y en ese contexto, don Manuel nos explicaba ahora, los dos partidos tradicionales, el PSOE y el Partido Popular, experimentan la aparición de dos partidos. Uno, este origen desde los indignados y de las indignadas hacia Podemos, pero Ciudadanos, ¿qué origen tiene? Bueno, Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña, ¿verdad?, pero reivindicando el ser español. Una de las hipótesis que se maneja es que la fuerza con la que esta vez Ciudadanos emerge como una potencial fuerza, digamos, presidenciable o para formar gobierno, tiene que ver también con el apoyo de algunos medios de comunicación, ¿verdad? Esa es alguna de las hipótesis que se manejan en torno a Ciudadanos. Es un partido, vamos a decir, más tirado hacia el centro derecha, entonces hace un contrapeso hacia Podemos, ¿verdad? Además, la propia aparición de los dos partidos los fue polarizando en el discurso, ¿verdad? Ellos, vamos a decir que ellos se pudieron haber autoposicionado en un inicio, pero se fueron moviendo según el espectro y los medios de comunicación y el mismo debate con los partidos políticos fueron reposicionándolos. De alguna manera a Podemos se le ha radicalizado, ¿verdad? Además Podemos ha reivindicado un discurso más allá de la cuestión ideológica, en lugar de derecha a izquierda, se ha posicionado en un espectro que ellos llaman abajo, es decir, contra la casta. Y en el caso de Ciudadanos, pues quedan en un espectro, digamos, arriba, por así decirlo, en el centro derecha, pero en contraposición al PP.
Bueno, tal vez vamos a quedar con esta idea para ir a una pausa y cuando regresemos podemos realmente ahora sí empezar a hablar más sobre cuáles son los partidos y cuáles son la agenda que tienen en este momento los partidos políticos en España que no ha permitido generar gobierno. Vamos a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando con don Manuel Alcántara y doña Ilka Tremiño la situación en España y lo que van a hacer, lo que podemos esperar en las próximas elecciones. Antes de ir a un corte, precisamente Ilka estaba un poco explicándonos, cómo surgen estos partidos, pero si podemos hacer una caracterización del sistema de partidos en este momento en España. ¿Qué es lo que está sucediendo, don Manuel, que no logramos acuerdos? Bueno, como antes señalábamos, yo creo que hay dos aspectos de la política española que definen de alguna manera el juego político. Uno, aunque también se ha dicho que los propios actores no lo aceptan, pero uno vendría a ser el juego izquierda-derecha clásico, sí, ¿no? Es decir, entendiendo por izquierda una izquierda más partidaria de la acción del Estado, más partidaria de la acción o de una presencia de lo público muy importante, frente a una derecha más partidaria del mercado y demás. Pero, además de ese eje de conflicto en España, está el eje de la construcción del Estado-Nación, ¿no?, si se quiere. Y ahí hay lo que los propios políticos españoles denominan una línea roja, que es el asunto de la independencia de Cataluña, ¿no? Y eso genera un escenario de tensiones que el Partido Popular, por ejemplo, sabe explotar muy bien en favor de la línea más españolista de la política del país, ¿no? Independientemente de estos dos ejes de discusión que son muy importantes, yo creo que de una manera, debo decir, decepcionante, están primando mucho las personalidades de los cuatro líderes que encabezan estas cuatro formaciones. Es decir, en mi opinión, hay un exceso de personalismo, un exceso yo diría, de ser vedettes de la política y de hablar más también en términos de puestos de poder concretos que de programas. Y esto me parece que es un aspecto que es la principal nota negativa que yo doy a la actual situación política española. Ilka, Felipe González, en una entrevista que le hacían en El País, dijo que lo que él veía ahora era la imposibilidad de una reforma al sistema político español, que eso estaba como postergado, y que él veía una tensión muy fuerte por el futuro de la nacionalidad española, particularmente por las presiones que hay y los apoyos que ha recibido de Podemos toda la idea de la independencia o separación de Cataluña. ¿Qué tanto peso eso ha tenido en la articulación de coaliciones políticas que permitan elegir un gobierno? Yo diría que es el que ha dado el peso, por lo menos para la articulación de una coalición entre el PSOE y Podemos, ¿verdad? Donde precisamente el actor de Felipe González, ¿verdad?, que representa políticamente todavía un eje articulador importantísimo del PSOE, ha impedido esa coalición en virtud de la posición, digamos, de apoyo al referéndum para la independencia de Cataluña de Podemos, y a la vez ha radicalizado su posición. Una cosa que, digamos, otro elemento en el que podemos observar esta dimensión tiene que ver con la llegada de Venezuela a la campaña electoral española, ¿verdad? Donde básicamente los candidatos se abocan a denunciar la situación de Venezuela para demostrar que Podemos lo que busca es generar una reforma institucional que, digamos, haga similitudes con el sistema político venezolano. Entonces ahí también podemos observar cómo existe bueno, es una escena, ¿verdad?, un montaje político para imaginar potenciales acciones del gobierno. ¿Y es cierto que hay una injerencia bolivariana o venezolana, particularmente en Podemos, porque eso es lo que se ha afirmado? Hasta el momento no se ha podido demostrar, ¿verdad?, porque incluso se ha llevado hasta los tribunales y eso no ha existido una demostración de que haya un acto de ilegalidad. Lo que sí es interesante y con lo que nos podríamos quedar en el caso de nosotros que estamos en América Latina es que el partido Podemos hizo una lectura
de los escenarios políticos latinoamericanos que llevó hacia España, ¿verdad? Inspirado ya no solamente en Venezuela, que en realidad las ideas y las teorías que forma Íñigo Errejón vienen más de Bolivia, ¿verdad? Es decir, hasta la Constitución Política de Bolivia, aprobada en referéndum en el 2009, América Latina no había exportado, por así decirlo, una idea de constitucionalismo latinoamericano. Y esto es algo que el partido Podemos lleva, digamos, a España. Por eso también asociar lo que me preguntaba usted antes sobre Felipe González y la reforma institucional, porque Podemos lleva entre sus propuestas políticas la de una reforma institucional, basada en que, bueno, en aspectos que tiene la Constitución de Bolivia, como la reivindicación de las distintas naciones dentro de un Estado. Y esto se vincularía nuevamente con lo que usted ha señalado antes del caso de Cataluña, aunque ellos no han hecho un apoyo expreso sobre la independencia, sino sobre un referéndum donde los catalanes se manifiesten a favor o en contra. Don Manuel, llama la atención un poco lo que también doña Ilka apuntaba, que le preguntaba a Daniel, que efectivamente cuando uno analiza la relación América Latina-España, normalmente es, digamos, la influencia de España hacia América Latina, ¿verdad? Con Podemos un poco es la influencia más bien al revés, ¿verdad? De América Latina, de ciertos países, hacia un partido político. ¿Eso realmente lo podríamos plantear en esos términos o es que estamos viendo cosas que no son? No, así es. Yo comparto lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que Podemos es una formación en la que en su núcleo duro hay un latir latinoamericano, ¿no? Hay una formación política, hay unas experiencias, una elaboración de experiencias en América Latina que han conformado a su vez la personalidad política de algunos de los dirigentes de Podemos. Esto sí, indudable. Los asesores terminaron siendo asesorados entonces, porque entiendo que buena parte de las personas de Podemos que viajaron a Venezuela eran en calidad de asesores y asesoras y ahora terminaron siendo asesorados. Así es, así es. Pero quería en ese contexto preguntarle a Ilka, ciertamente ustedes nos acaban de presentar, digamos, los elementos que están separando la coalición. ¿Hay algún elemento cohesionador que permita tener alguna esperanza de cara a las próximas elecciones, o cuáles serían los elementos, a juicio de usted, Ilka, que podrían generar algún tipo de cohesión o articulación de algunos partidos que podrían abrir una puerta para la elección del gobierno? Yo lamentablemente lo que veo es el elemento que más se refleja en la escena política es un efecto negativo. Vamos a decir, uno podría decir que va a haber una formación de coalición en positivo o una formación de coalición en negativo. Y el que más salta a la vista es el negativo, que es el de los partidos diciendo no queremos que gobierne el partido de gobierno, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento más articulador, pero no ha sido suficientemente fuerte porque no es programático, porque la línea programática de izquierda, por ejemplo, que debería ser el eje bisagra, que forma gobierno, tiene actores críticos, ¿verdad? Digamos, el PSOE y Podemos no se entienden. Ha habido algunas negociaciones, pero hay puntos importantes sobre los que no se han puesto de acuerdo, ya de esos algunos se ha mencionado. De hecho, sobre los puntos que se han mencionado y que no se logra, digamos, acuerdo, está todo el tema de lo de la independencia de Cataluña, pero cuando uno se pone a analizar, tenemos que el tema de reforma laboral genera, digamos, fricción y el tema de lo que se llaman las puertas giratorias. ¿Por qué no logramos en esos dos temas más o menos lograr un acuerdo, don Manuel? Bueno, porque falta la mayor, ¿no? Es decir, la mayor es la voluntad del acuerdo político. Bueno, claro. Y como se ha señalado, predomina lo negativo, es decir, hay un claro acuerdo en tres partidos de que no quieren que Rajoy sea presidente de gobierno. Esto es muy claro y es la condición fundamental que Ciudadanos, que sería el partido más próximo al Partido Popular, ha puesto encima de la mesa para apoyar una eventual candidatura del Partido Popular. Entonces, como decíamos al principio, aquí se incorporan asuntos que tienen que ver con cuestiones programáticas, con otras que tienen que ver con cuestiones de liderazgo y con cuestiones personales. Es decir, estamos en un proceso de fuerte condicionamiento de personalidades a la salida política, ¿no? Y esto, cuando se llega a un nivel de personalización, es muy difícil encontrar una solución, porque las personas no nos podemos dividir. Un programa se puede dividir
Y un programa, yo puedo aceptar 5 cosas de tu programa y tú puedes aceptar 3 cosas de mi programa. Pero cuando estoy diciendo yo contigo no voy, es una enmienda a la totalidad. Claro, y es que es muy, o sea, fue muy visual ver en el último intento de hacer gobierno al líder de Podemos, ¿verdad?, con la mano haciendo así que no voy a votar por ustedes y tampoco me voy a abstener. No existe ninguna posibilidad de acuerdo. Bueno, hoy por hoy yo soy muy pesimista, ¿no? Pero la política es precisamente, siempre se ha dicho en esa expresión muchas veces utilizada, que es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, hay parte de arte y de artesanía en la creación de coaliciones, algo que por otra parte los políticos españoles no están acostumbrados, ¿no? Don Manuel, en esa entrevista que yo leí que le hacían en La Nación en Argentina, la primera frase que pone el periódico es cuando le preguntaron por el resultado, el primer resultado de las elecciones, ¿qué pensaba usted? Y usted dijo que estaba muy contento y ahora dice que está muy pesimista. Quizá quisiera retomar esa de la alegría al pesimismo. Lo quisiéramos retomar cuando regresemos de nuestra próxima pausa. Vamos a ir a nuestra próxima pausa y ya regresamos en unos breves instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando las próximas elecciones en España y la situación por la cual se tuvo que volver a convocar elecciones. Don Daniel, le preguntaba antes de ir al corte el tema, ¿verdad?, de pasar del optimismo a una posición menos optimista. Bueno, mi satisfacción por los resultados de las elecciones de diciembre, y de ahí mi optimismo, fue porque constataba que las elecciones producían o traducían mejor la complejidad de la sociedad española, ¿no? Yo creo que habíamos vivido en un falso bipartidismo, es decir, en el predominio de 2 partidos políticos que tenían un excesivo peso y que de alguna manera malinterpretaban la complejidad de la realidad política española. Entonces, creo que el escenario de hoy se ajusta más a la realidad, ¿no? Y eso me hace ser optimista. El pesimismo viene de la constatación de que los políticos que han encabezado o que encabezan estas formaciones han sido menos hábiles de lo que yo pensaba que podrían ser. Y probablemente han sido menos hábiles porque se dan 2 circunstancias. Una es su tremendo afán de protagonismo, claro, podríamos decir su egoísmo, y la segunda, su probable falta de experiencia, es decir, no están acostumbrados a generar escenarios para dialogar de otra manera. Cierto que también puede haber problemas institucionales de por qué no se ha sabido negociar, ¿no? Y antes se ha señalado también la figura del presidente del Congreso de los Diputados. Yo creo que ha sido una figura que no ha estado a la altura de los tiempos, porque creo que él debería haber generado espacios para un mayor debate. Y esto no se ha producido y se ha hurtado a los ciudadanos. Es decir, finalmente los españoles vemos y contemplamos cómo los políticos hablan a solas, hacen soliloquios, pero nunca contemplamos un verdadero debate político. Ilka, la teoría política de juegos dice que los jugadores y las jugadoras pueden aprender cuando el juego se repite varias veces y van aprendiendo y van cambiando sus decisiones. ¿Será posible en el futuro cercano que en este juego de perder, donde pesa el ego, donde pesa la agenda menos programática, los políticos y las políticas españolas puedan aprender y cambiar sus decisiones? Bueno, es que en lo que usted me manifiesta de la teoría hace falta algo, que es lo más importante, que son la línea de las preferencias y los incentivos. Si no cambian las preferencias y los incentivos, los jugadores van a seguir jugando en su misma posición, ¿verdad? Y por eso tenemos esta situación en negativo. ¿Y esas preferencias y esos incentivos cómo cambiarían? Bueno, ofrecimientos, ¿verdad?, que pueden venir desde lo que tiene que ver con los cargos o lo que tiene que ver con lo programático, que es lo que está sentado sobre la mesa. Pero como hemos tenido
para algunos lo que hay es una extensión de la campaña, ¿verdad? Pero podríamos decir que si esta es una extensión de la campaña política, esta segunda parte ha sido mucho menos programática que la primera y se ha sentado sobre una base que tiene que ver con el tema Venezuela, que es muy curioso, ¿verdad? Cómo pesa un país dentro de otro país en una elección y menos con el contenido, ¿verdad? Con cuestiones de fondo, incluso las mismas cuestiones que posicionaba antes Marcela sobre la situación económica y fiscal. Entonces, si eso no cambia, los jugadores se van a sentar sobre sus puestos de juego y no van a tomar decisiones, ¿verdad? Esas son las... Y si seguimos en esa misma línea y si efectivamente, como plantean las encuestas, vamos a tener un parlamento aún más disputado, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de acuerdo? Quizá la pregunta del millón. Claro, sí. Quizá eso los fuerce hasta el último momento a formar gobierno a partir de una formación artificial de incentivos y preferencias. Digo artificial porque cuando ya se deja al final como una decisión de contingencia no va a ser sustantiva, ¿verdad? Van a ser incentivos quizá no de alta política, porque para mí se ha desperdiciado el momento de la alta política, ¿verdad? No sé, don Manuel, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo, y además vuelvo a decir que soy en gran medida optimista, porque creo que se están abriendo una serie de oportunidades de cara al futuro en el sistema político español, pero también a la vez me doy cuenta de este pesimismo de la realidad, de la incapacidad de llegar a acuerdos muy concretos, ¿no? Falta además por explorar distintas vías. Por ejemplo, una vía que empezábamos hablando de ella al principio de esta conversación, que es la posibilidad de que el rey, lógicamente previo acuerdo con alguna de las fuerzas políticas, proponga un candidato independiente. Sí. Es decir, proponga un primus inter pares que sirva para desbloquear esta situación, ¿no? Lo cual generaría un escenario a la italiana, en cierta medida, y que iría en contra de la tradición partidizante de la política española, pero podría ser una solución adecuada. Es decir, hay individuos independientes que tienen un fuerte capital político y que tienen una respetabilidad y una honorabilidad a prueba de toda duda, que podrían tener su posibilidad ahora de conformar un gabinete en el que este gabinete luego, a la hora de la acción política del día a día, fuera apoyada por determinadas mayorías en el Congreso. ¿Y qué tendría que suceder, don Manuel, para que esta posibilidad que usted está señalando tomara cuerpo? Pues algo que suena muy poco politológico y que suena quizás más literario o más romántico, que es altura de miras, ¿no? Es decir, los líderes en un determinado momento tienen que mirar por encima, si se me permite la expresión, por encima de su ombligo, ¿no? Tienen que mirar a futuro de una sociedad y tienen que trascender de sus ambiciones. Las ambiciones de todos los seres humanos son lícitas, pero probablemente en un determinado momento, y yo creo que la vida política de España ahora mismo lo requiere, deben mirar en otra dirección, ¿no? En ese sentido, cuando analizamos las condiciones ahora de España, que se tuvo que enviar nuevamente a elecciones, hay a veces discusiones de que cuál sistema funciona más, si el parlamentario o el presidencialista. Cuando vemos, digamos, las condiciones en este momento en las que está España, ¿cuáles serían, digamos, las ventajas de un sistema sobre otro? Porque, bueno, aquí en Costa Rica han estado empezando algunas discusiones, y eso yo sé que es como para otro programa, pero como para ir un poco cerrando y haciendo un paralelismo con lo que pasa en el país. No, yo soy intelectualmente, y si se quiere, no solo intelectualmente, sino pasionalmente partidario del parlamentarismo, ¿no? Soy contrario al presidencialismo, porque el presidencialismo finalmente nos obliga a elegir en torno a una persona. Entonces, sociedades como la sociedad española, que somos 46 millones de habitantes, que 23 millones y uno decidan quién va a ser el presidente por los próximos 4 o 6 años, a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Yo creo que las sociedades son mucho más complejas, son mucho más variopintas, entonces el parlamentarismo recoge precisamente esa diversidad.
y el parlamentarismo respeta muchísimo más la representación. Claro, siempre que se den mecanismos de proporcionalidad, ¿no? Y en este caso no nos debemos asustar de la fragmentación, porque los seres humanos somos seres en sí mismos fragmentados, tenemos múltiples identidades, y esto lo puede recoger muy bien, estas sensibilidades las puede recoger muy bien el parlamentarismo, ¿no? Cosa que el presidencialismo no lo recoge nunca, porque el presidencialismo nos obliga a votar a favor de Hillary Clinton o Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y no nos deja otra salida, ¿no? Y el parlamentarismo nos deja ver la vida con matices, como es en verdad la vida. Ilka, el parlamentarismo nos permite ver la diversidad, pero hay una, digamos, barrera fuerte para, por lo menos, el referéndum, ¿verdad? Es como contradictorio, ¿no? Esa posición española de que si el parlamentarismo permite digamos, la expresión diversa de esa sociedad y de los seres humanos, que somos diferentes, pero hay una negativa para poder dar una vía o una salida a esta discusión que ya tiene años sobre el tema de la autonomía de Cataluña. Claro, ahí interviene la variable también del tipo de Estado, ¿verdad? El tema de si es un Estado federado o un Estado unitario, ¿verdad? Eso también es muy importante en términos de las representaciones identitarias o de colectivos que están dentro de espacios territoriales concretos. Yo, bueno, sí discrepo un poco del tema del parlamentarismo, especialmente en el caso de América Latina, pero no porque institucionalmente no se considere un sistema que tiende más a la representación y la democracia, que en eso coincido plenamente con la posición de don Manuel, sino porque en el debate, por lo menos lo que yo he visto en el debate de Costa Rica y otros países que en algunos momentos han hablado de adoptar un sistema semi-presidencial, lo único que se subraya, ¿verdad?, como importante es la posibilidad del presidente o el primer ministro de disolver las cámaras y la posibilidad de que las cámaras censuren al primer ministro o al presidente. Es decir, eso es lo que más se observa, porque particularmente en el caso de Costa Rica siempre se habla de crisis de gobernabilidad. Es decir, en Costa Rica estamos en crisis de gobernabilidad de los años 90, ¿verdad? Y eso parece bastante exagerado porque el país realmente no muestra un escenario de ese tipo de crisis. Entonces yo alertaría sobre ese tema. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí sobre la mesa, sobre todo para conversar con las personas que siempre ven el programa todas las semanas. Les agradecemos muchísimo a ustedes allá en casa que nos hayan acompañado una semana más, una edición más de Sobre la Mesa. Les esperamos pronto. Marcela. Muchísimas gracias, don Manuel y doña Ilka, por haber estado aquí Sobre la Mesa. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.